veces lo que ves no es la historia completa. Cuando la visión se apaga, parece que todo termina. Pero a veces la oscuridad es donde Dios empieza a hablar más fuerte. No siempre eres quien los demás pensaban. No necesitas un mapa si tienes al guía. Y rendirse no es perder, es donde todo comienza. Dios no está buscando títulos, Él busca corazones rendidos. Aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Él merece recibir toda la gloria siempre y ser exaltado. ¿Cuánto lo creen así? Dios es bueno. Wow. Estamos felices en esta hermosa mañana de poder estar en la casa de Dios. Después de haber tenido en el día de ayer una graduación espectacular, quiero felicitar desde aquí, desde este púlpito, en Casa de Restauración, a los graduandos del día de ayer. Quiero felicitar a la pastora Linel, que se graduó con un doctorado. Quiero felicitar en el día de hoy a la pastora Leslie, que se graduó. Quiero felicitar a la hermana Ada, que se graduó. Quiero felicitar a la hermana Adriana, no sé si está aquí en el día de hoy, que también se graduó. Quiero felicitar al pastor Luis Castillo, que también se graduó. Y quiero felicitar sobre todas las cosas a mi amada esposa, que se graduó con una maestría en teología en el día de ayer. Fue un espectáculo muy bonito, el cual pudimos nosotros disfrutar. Fue una experiencia extraordinaria. Verdaderamente que los felicito a cada uno de ustedes por sus logros, sus esfuerzos. Me siento demasiado orgulloso de cada uno de ustedes. Me siento muy orgulloso de mi esposa, de los logros de ella. Y lo que ella ha logrado en el día de ayer también son mis logros, porque somos una sola carne. Yo en el día de ayer me gradué juntamente con ella. Así que también tengo una maestría en teología. La Biblia dice que somos una sola carne. Entonces, ¿verdad? Uno se goza en el Señor en estas cosas lindas. En esta maravillosa mañana quiero compartir con ustedes que hemos estado hablando sobre esta maravillosa serie, No es lo que parece, no es lo que parece. Y fíjese que hay momentos en la vida que nosotros pasamos por circunstancias donde las cosas o las expectativas que nosotros teníamos no son lo que parece. A veces que parece que estamos en derrota, pero en verdad estamos en victoria. A veces que parece que lo hemos perdido todo, mas sin embargo estamos ganando en Cristo. A veces parece que ya no podemos más, pero la Biblia dice que Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Así que realmente a veces no es lo que parece. Hoy iba a hacer tenía en mi corazón hacer una pequeña dinámica y dije, no la voy a hacer, pero iba a vestirme de una manera rara y después me iba a quitar la vestimenta para que ustedes vieran que no era lo que parece, pero realmente es así. El día de hoy quiero compartir con ustedes otro tema o subtítulo de esta serie del día de hoy, titulado No vine a pedir, vine a rendirme. Y ese es el tema en particular que vamos a estar tratando en esta maravillosa mañana. Así que si usted vino a gozarse en el día de hoy, por favor, junte sus manos y déle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria en el día de hoy, porque Él se lo merece. Y vamos directamente a la palabra en esta mañana y quiero que me acompañen al libro de Juan y vamos a leer del capítulo número 6 del libro de Juan. Hoy voy a predicarles con la Biblia de mi mamá. Mi mamá falleció
en el 2020 y me dejó esta Biblia. Bueno, de hecho, se la dejó mi papá. El viernes estuve con mi papá y cuando fui allá le dije, me voy a llevar la Biblia porque ya tú no puedes leer porque tú no ves. Y me dice, sí, llévatela. Una ocasión fui a pedirle la Biblia y me dijo, no te la lleves porque eso es mi suerte. Yo le dije, es que la Biblia no es una suerte, la Biblia es para leerla, la Biblia es para vivirla, la Biblia es para ponerla en práctica en nuestras vidas, no es una suerte. Pero le dije, pero para no molestarte y que no te sientas mal, te la voy a dejar. No te voy a molestar, pero en esta ocasión regresé y le dije, quiero la Biblia porque ya como que mis ojos están en necesidad de bifocales y necesito letras más grandes para poder leer. Y me dijo, llévatela. Y hoy les voy a predicar con esta Biblia que tiene unas letras hermosas y bastante grandes que yo puedo leer muy bien. En el capítulo número 6 del libro de Juan, y vamos a leer hasta el versículo número 13 en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor en esta mañana, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que había en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En otras palabras, no da ni es suficiente para tanta gente. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se acostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Padre, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra, Señor, es el guía que nos lleva al cielo. Señor, y te damos gracias por la bendita oportunidad de poder nosotros reunirnos aquí en el día de hoy. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Queremos encomendarnos a tu Espíritu en el día de hoy. Porque tu Espíritu es en que nosotros dependemos y tu Espíritu es el que nos lleva a tu presencia. Y sin la voz maravillosa de tu Espíritu Santo no somos nada. Sin ti no somos nada. Tú dijiste, sin mí nada podemos hacer. Pero tú dijiste también que todo lo podemos en ti, que nos da las fuerzas. Señor, te pedimos en el día de hoy que nos hables a través de tu palabra, que esta tu palabra entre en nuestros corazones y que lo revuelte por dentro, que lo convierta en un corazón que te ame, un corazón que te reciba, un corazón que siente y padezca por tu reino. En el día de hoy, Señor, te pido que si hay alguien en este lugar que no ha tenido una experiencia de salvación contigo, en esta mañana pueda salir abrazado con Cristo de este lugar. Y que en el día de hoy, si hay alguien que necesita un milagro para su vida, en este día declaramos un milagro en el nombre poderoso de Jesús a través de tu palabra. El milagro más grande de salvación, de liberación en esta hora.
Padre, te lo pedimos, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. No vine a recibir, vine a rendirme. El último sermón que les prediqué se tituló No soy quien pensabas. Y desde el primer minuto de ese sermón les dije que no era una confesión, sino una declaración. Pero hoy quiero abrirte una puerta a lo que Dios hizo en mí. Y para eso tengo que ser abierto y vulnerable con ustedes en el día de hoy. Por años, cada vez que iba a la iglesia, iba con una expectativa clara, pero una al misma vez equivocada. Era como entrar prácticamente en un restaurante espiritual con una lista de pedidos para Dios. Era como entrar y sentarme y decir, quiero que me traigan una palabra fresca. Quiero ordenar un milagrito para llevar. Y al mismo tiempo, denme una doble porción de unción, si se puede, por favor. Pero cuando el maestro, mesero del cielo, me trajo el menú, me di cuenta que aquellas cosas que yo pedía no estaban en la carta. Ese día lo único que allí se servía era rendición. Dígale a alguien que está a su lado, rendición, ríndete en el día de hoy. Y entendí que no puedes recibir hasta que primero te rindas. Porque a veces la multiplicación no empieza con lo que viene de parte de Dios para tu vida o lo que Dios te da, sino que empieza con lo que tú le entregas. Y eso es precisamente lo que sucedió o lo que vemos en la historia que acabo de leer en el día de hoy. Un muchacho que vino con las manos, no vino con las manos extendidas, vino con las manos abiertas. Y Jesús vio la necesidad de aquel pueblo que estaba en aquel lugar, después de haberle predicado por largas horas. Aquella multitud, Jesús entendió que aquella gente tenía hambre y mandó a sus discípulos a que le dieran de comer. Pero había un problema en aquel lugar. El problema era que no había nada que darle a aquel pueblo. Y entonces los discípulos identificaron en aquel lugar a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces apareció aquel muchacho con esa provisión y Dios convirtió lo poco que aquel muchacho tenía en abundancia. Porque donde tú ves un problema, Dios ve una oportunidad. Aquello que ellos tenían en aquel lugar era un problema que ellos pensaban que no iban a poder solucionar, pero Dios estaba viendo una oportunidad. Esto me recuerda lo que le sucedió a José cuando José fue vendido por sus hermanos. La Biblia dice que sus hermanos lo vendieron y José cayó en las manos de los egipcios. Y para José en aquel momento imagino que él pensó, esto sería o es un gran problema. ¿En qué problema me he metido yo? ¿En qué situación difícil estoy yo? No voy a poder salir de este problema en el cual me encuentro. Mas José no entendía el plan de Dios, era mayor, era más grande. Y lo que José pensó que era un problema, en aquel momento José se convirtió en el salvador de una nación entera. Diga conmigo en el día de hoy, mi problema no es un problema en las manos de Dios, es una bendición. Porque Dios hace que lo imposible brille. El asunto es que a veces nosotros creemos que los problemas no son suficientemente posibles para que Dios los pueda resolver. No hay problemas que Dios no pueda resolver, no hay problema que Dios no pueda solucionar. Dios es un Dios que le gustan los problemas. Y los problemas que nosotros podemos tener para Dios es algo de gloria, porque Dios se glorifica a través de nuestros problemas. Es más, mientras el problema es más grande, más gloria. Mientras el problema es más fuerte, más Dios se glorifica, porque Dios le gusta glorificarse en lo imposible. Dios le gusta manifestar su gloria cuando las cosas se ven feas,
cuando las cosas se miran que no tienen solución. Y de hecho, de esto se trata, porque el propósito es que Cristo sea el que brille, no nosotros. El propósito es que la gloria se la lleve el Señor. El propósito es que Dios sea glorificado en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros no venimos aquí a recibir gloria, venimos a traerle a Él gloria. Y cada problema que nos podemos encontrar en el camino o en la trayectoria de nuestro caminar con Dios, Dios siempre hace algo para llevarse la gloria. Y quiero que sepas también en el día de hoy que lo que tú llamas problema, Dios llama promesa. Porque a veces problemas que nosotros podemos encontrar en el camino, Dios no lo llama problema, lo llama promesa. A veces puedes que estés pasando por una situación financiera que tú le estés llamando un gran problema para tu vida. Pero yo quiero que Dios te llama en el día de hoy y te dice, no le llames problema, llámale promesa. Porque yo digo en mi palabra que yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces lo que parece ser un problema se convierte en una promesa. A veces que estés pasando en el día de hoy, estés pasando por una situación donde hayas recibido un diagnóstico de enfermedad en tu cuerpo y el doctor te haya dicho que tienes tanto tiempo de vida, o te hayan dicho que tienes una enfermedad que nunca será curable. Pero Dios te dice que ese problema no es un problema, sino que es poder de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Él dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tal vez a lo mejor en el día de hoy alguien te está diciendo, o tú has escuchado, o una voz te dice que tú eres débil, que no puedes seguir hacia adelante, que la vida se te está haciendo difícil. Pero hay una promesa para tu vida en la palabra de Dios que dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aunque yo estoy pasando por lo que estoy pasando, en medio de mi debilidad, yo soy fuerte. En medio de mis flaquezas, yo sigo siendo fuerte. No porque yo soy fuerte con mis propias fuerzas humanas, sino que soy fuerte porque el Dios de la gloria está conmigo. Porque Dios me acompaña. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Porque la Biblia dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. En otras palabras, Dios está conmigo como poderoso gigante donde quiera que yo voy, y por lo tanto lo que para mí parece ser un problema es una bendición. Lo que para mí parece ser un problema es una promesa. A veces lo que tú llamas límite, Dios lo llama poder. A veces que hay cosas que tú ves que no puedes solucionar, no puedes salir adelante y dices, hasta aquí llegó todo, lo voy a dejar la obra, voy a dejar el trabajo, voy a dejar la empresa, yo no puedo solucionarlo. Pero el Señor te dice en el día de hoy, lo que tú llamas límite, Él le llama poder. ¿Poder por qué? Porque la Biblia dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En aquellas cosas que tú no puedes solucionar con tus manos, el poder de Dios es el que lo va a solucionar. Aquellas cosas que tú no puedes resolver, esas son las cosas que tienes que traerle al Señor para que Dios sea el que obre de una manera poderosa y para que la gloria se la lleve Él. ¿Cómo va a suceder esto? Esto simplemente sucede cuando nosotros venimos al Señor y nos rendimos y le decimos, Señor, yo no puedo hacerlo con mi fuerza, yo no puedo hacerlo con mis habilidades, yo no puedo hacerlo con mis conocimientos, la teología que aprendí no me vale, Señor, los consejos de mi papá y los consejos de mi mamá tampoco me valen, Señor, todo lo he tratado, lo he intentado y ninguna de esas cosas me han dado la solución. Pero en el día de hoy yo decido traer mis problemas a los pies de Jesús. En el día de hoy yo decido traer todas mis circunstancias, todo mi dolor, todo lo que yo siento, lo vengo a traer a Cristo, porque el Señor dijo, si hay alguno que está cargado y cansado, venga a mí que yo te haré descansar. Y cuando tú haces eso y te rindes a los pies de Jesús y tira tus coronas y tira todo a los pies de Cristo, entonces se activa lo posible de Dios, se activa el poder de Dios en tu vida, se activa la gloria de Dios en tu vida, y todas aquellas cosas que tú veías que tú no podías solucionar, de repente comienzan a resolverse. De repente tú empiezas a ver la mano de Dios por un lado, por el otro lado, la gracia, el favor de Dios, la bendición, las lluvias de bendición abundar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios solo lo puede hacer cuando nosotros nos rendimos a sus pies.
Allí había un muchacho en aquel lugar que él tenía 5 panes y 2 peces. Y ese 5 panes y 2 peces lo llevaba como su merienda. Esa era la merienda de él en aquel lugar. Yo digo que entre tanta gente que había en aquel lugar, este muchacho era el único que estaba preparado, era el único que fue pensando que iban a estar allí largas horas y que él iba a necesitar algo de comer. Aquellos discípulos en aquel lugar estaban volviéndose locos, rompiéndose la cabeza, tratando de solucionar un problema, pero ellos encontraron a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero allí había otro segundo problema, y era que eran solo 5 panes y 2 pececillos. Y uno de los discípulos dijo: ¿de qué nos vale tener 5 panes y 2 pececillos? Porque de nada va a servir para poder darle a toda esta multitud. Pero ellos no entendían que quien estaba en aquel lugar no era cualquier persona. Quien estaba en aquel lugar se llamaba Jesús de Nazaret. Quien estaba en aquel lugar se llamaba el Cristo de la gloria. Quien estaba en aquel lugar caminando con ellos en ese momento se llamaba el Dios de los milagros. Aquel que hace de poco mucho, aquel que hace de pocas cosas abundancia, aquel que tiene el poder de multiplicar todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la multiplicación. Y escuche bien en esta hora, sin rendición no hay multiplicación. Escuche, sin rendición no hay multiplicación. Y este muchacho rindió lo que él tenía y lo puso a los pies del maestro y dijo: tomen mis 5 pececillos. Él podía haber dicho: esta es mi merienda, esto yo no lo voy a compartir, esto es mío, yo lo traje para mí y lo traje para mi mamita y lo traje para mi papito y para mis hermanitos, yo comernos esta poquita comida. Pero ¿sabes una cosa? Yo no lo voy a hacer, voy a rendirlo en el día de hoy a los pies de Jesús, porque aquí está la multiplicación, aquí está aquel que todo lo provee, aquel que todo lo da, y Él lo entregó. Y cuando lo entregó, Jesús rápidamente no vio 5 panes y 2 pececillos. Jesús vio multitud, porque cuando Jesús ve lo que tú pones en sus manos, Él lo multiplica, Él lo multiplica. Si hay una cosa de la multiplicación que yo he entendido de parte de Dios, es que la matemática de Dios no es la matemática mía. La matemática de Dios no es la matemática de ninguno de nosotros. Donde nosotros vemos poco, donde nosotros restamos, Dios añade, Dios multiplica, porque Dios ni aún es un Dios de suma, ni tampoco de división, es un Dios de multiplicación. Yo fui malo en la matemática. Y siempre tengo que sacar la calculadora. Mi esposa fue siempre la mejor en la matemática. De hecho, cuando yo la conocí a ella, la conocí en la clase de matemática. Mírense qué cosa. Yo era malo en la matemática y me encontré con ella en la clase de matemática, y en la clase de matemática, para hacerle la historia corta, yo no era buena gente. Yo estuve castigado durante todo un año en la clase de matemática. Mi esposa era la que corregía mis papeles siempre eran papeles de F. Yo era malo en la matemática, yo no quería estudiar, no me gustaba la escuela, yo era un títere en la escuela. Pero mi esposa siempre fue inteligentísima en la matemática. Y una de las cosas que yo aprendí en la matemática después de los años es que hay unos números que se llaman exponentes. Y los exponentes son unos números poderosos. Y para aquellos matemáticos que están aquí en el día de hoy, tal vez usted está diciendo: yo no sé de lo que él está hablando, él no es un matemático, tú no sabes lo que significa un exponente. Pero sabes que hay un número que usted le llama el número al tercer poder. No sé si usted sabe eso, el exponente número 2, el exponente número 3. Y eso es poderosísimo, porque esos son multiplicaciones súper poderosas, multiplicaciones de cosas que se pueden multiplicar al 3 veces, 4 veces, 10 veces rápidamente. Y yo quiero que tú sepas en el día de hoy que ese es el poder de Dios para tu vida. Escuche bien, sin rendición no hay multiplicación. Tú quieres ver cómo algo se multiplica en tu vida, ríndete. Tú quieres ver cómo algo se multiplica en tu familia, en tu finanza, rinde lo que tienes a los pies de Jesús y vas a ver el poder de la multiplicación en tu vida. Pero tienes que rendirlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos miedo a rendir las cosas. Una de las cosas que a mí
o una de las historias que a mí ministra mi vida muchísimo, se encuentra en el libro de los Reyes, cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. Y eso es una historia poderosa y ministra mi vida siempre, porque la viuda de Sarepta dice que ella tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y estaban viviendo en una temporada donde había una hambruna que estaba ocurriendo en aquel lugar, en aquella temporada. Y el profeta Elías llegó a la casa de esta mujer y cuando él llegó allí, dice que él le dijo a ella, dame de comer. Y ella le dijo, mire, Señor, yo no sé dónde usted viene, quién usted es, pero yo lo único que tengo es una poquita de harina y un poquito de aceite para hacerme una torta o un pan o lo que fuera, y entonces yo comérmelo juntamente con este chiquito que está aquí y después sentarnos a esperar la muerte, porque eso es lo único que tenemos. Y Elías la miró y le dijo, mujer, voy a hacer un trato contigo. Si tú me cocinas ese poquito de harina a mí y ese poquito de aceite y tú me haces a mí primero una torta, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Que lo que tú tienes se va a multiplicar. En otras palabras, rinde lo que tú tienes. Rinde lo que tú tienes. Entrégame lo que tú tienes. Y cuando tú me entregues eso, yo te voy a asegurar a ti que tú no vas a pasar hambre, tú no te vas a morir, tú vas a estar bien, tú vas a estar bien durante toda esta hambruna. Y mucha gente, me imagino, a tu alrededor se van a morir y van a pasar hambre, pero tú vas a estar bien y vas a sobrevivir bien. Y dice que esa mujer miró a Elías y le creyó, porque usted tiene que creer. Parte del poder de la multiplicación se trata de la fe. Se trata de la fe. Y escuche bien lo que yo te vengo a decir en el día de hoy. Yo no te vengo a hablar de dinero. Yo no venga a decirme, ahí llegó otra vez predicador a hablarme de dinero, que de la multiplicación, de que entregue todo lo que yo tengo. No, yo no te estoy hablando de dinero. Yo te estoy hablando que entregues todo. Te entregues tú. Te entregues tú. Porque Jesús no está esperando que tú le des algo. Él está esperando que le des todo. Jesús no está esperando algo de ti, Él está esperando todo de ti. Él no quiere que tú le des un 25, ni le des un 50, ni un 75, ni tampoco quiere un 99. Jesús no hace negocio así. Jesús quiere un 100 de ti, 100 de tu vida, 100 de tu vida, 100 de tu corazón. 100 de tu corazón. Él quiere tu familia. Escucha bien lo que te voy a decir en el día de hoy. Él quiere tu familia. Él quiere tu finanza. Él quiere tu vida. Él quiere todo lo que tú tienes. Jesús quiere todo, todo, todo de ti. Que tú lo rindas todo delante de Él. Y cuando la mujer entregó aquella poquita de harina y aquella poquita de aceite, dice que el aceite y la harina no cesó. No paró. Cada vez que la mujer iba a buscar harina, siempre había harina. Ella metía el vaso, sacaba harina, cocinaba, agarraba el aceite, le echaba. Y cada vez que ella hacía eso, el aceite se multiplicaba y la harina se multiplicaba. O sea, el mismo poquito de harina que ella tenía allí, que ella había usado para cocinarle una torta al profeta, ahora se está multiplicando. El aceite se está multiplicando. Eso es lo que pasa cuando tú rindes todo. Empiezas a experimentar el poder de la multiplicación en tu vida, en tu familia, en tu finanza y en todo aquello que tú posees. Tu bendición y aquello que tú rindes bendice más allá de tu círculo. Aquella mujer lo rindió todo. Aquel niño lo rindió todo y bendijo no nada más a él y a su familia, sino a una grande multitud, que dice las Escrituras que habían simplemente allí en aquel lugar solo 5,000 hombres, sin haber contado las mujeres y los niños. Porque no hay crecimiento sin entrega. Tú nunca vas a ver el crecimiento de Dios en todas las áreas de tu vida hasta que no haya una entrega completa. Tiene que haber una entrega. Dios está esperando tu entrega en el día de hoy. Dios está esperando que tú entregues todo, que está esperando que tú entregues tu mente, tu espíritu, que tú rindas todo lo que tú tienes a Él. No hay milagro sin rendirte primero. Hasta que tú no te rindas primero y rindas tus pensamientos, rindas tus deseos,
rindas tu voluntad, no vas a ver un milagro de Dios en tu vida. El milagro que tanto tú has estado esperando, que tú has estado siempre orando y pidiendo a Dios. Sabes que en el día de hoy ese milagro está vigente para tu vida. Ese milagro está aquí, ese milagro está activo. Lo único que está esperando es que tú lo entregues todo, que tú te rindas primero. Porque lo que parecía en aquel lugar nada, era mucho. Lo que tú miras a veces como nada, quiero que sepa que es mucho. Lo único que Dios está esperando, que tú te rindas. Y cuando tú rindas todo, entonces vas a ver la mano de Dios y el poder de la multiplicación obrar a tu favor. Porque Dios transforma lo insignificante en más que suficiente. Escúchame bien el día de hoy. Dios transforma lo insignificante en más que suficiente. Hay un pasaje bíblico en la Escritura que habla acerca de una mujer llamada María Magdalena, la cual la Biblia dice que Jesús le reprendió y sacó de ella muchos demonios. Y esta mujer fue la primera mujer que llegó a la tumba cuando Jesús resucitó. Una mujer que para la gente era insignificante, una mujer que para la gente era basura. Era una mujer prostituta, era una mujer que no servía para nada, que la gente la tenían en lo más bajo. Mas sin embargo, esta mujer fue la que descubrió en aquel lugar que Jesús había resucitado. Jesús no ve lo poco que eres, sino lo mucho que Él hará contigo. Y eso tú tienes que creerlo. Él no ve lo poco que tú eres en el día de hoy. Él está mirando lo mucho que va a hacer contigo. Él no está viendo que tú estás sentado en una silla en el día de hoy. Él está viendo que tú serás un predicador de naciones. Él ve que tú serás un pastor de muchos. Él no te ve que tú estás sentado en el día de hoy pasando por tu prueba y pasando por tu proceso. Él lo que ve en ti es un gran hombre y una gran mujer de Dios que impactará y que transformará a muchas personas. No mires lo poco que tiene, mira a quién se lo entregas. Porque ahí es donde está el problema. Le entregamos, no tenemos problema ninguno entregarle a McDonald's $50 cuando llevamos a nuestra gente, a nuestra familia a comer. No tenemos ningún problema entregando a nuestros hijos al sistema, entregando a nuestra familia al sistema. Pero cuando se viene de Dios, cuando se viene de la iglesia, cuando se viene, siempre tenemos un problema, porque es que allí piden mucho, porque es que siempre es una ofrenda, porque es que siempre esto, porque siempre lo otro. Tenemos un problema con lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo que va a bendecir tu vida, lo espiritual es lo que te va a dar el boom, lo espiritual es lo que te va a sacar hacia adelante. Cuando tú entregas tu vida y rindes todo a Dios, vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que tú eres más que suficiente. Tú no eres cualquier cosa, tú eres linaje escogido. Tú has sido escogido para cosas grandes en el reino. No eres cualquier cosa, eres un agente del reino, eres un embajador del reino de Dios. No mires lo poco que tiene, mira a quién se lo entrega, porque lo pequeño con Jesús se vuelve abundancia. Lo pequeño con Jesús se vuelve abundancia. Tú tal vez ahora la gente dirá de ti, no, que era un pecador, que era un perdido, que no, esta persona es lo vil, que esta persona hizo esto, que esa persona hizo aquello. Yo quiero que tú entiendas en este día de hoy que Dios es un Dios de restauración. Dios vino a restaurar tu vida. La Biblia dice que Él escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, aquellos que te menospreciaron, aquellos que hablaron tonteras de ti, aquellos que dijeron que tú nunca ibas a hacer nada. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que Dios te cogió y te trajo aquí, te sentó en esa silla para avergonzarlos a ellos, para que el poder sea de Dios y no de nadie más, para que Él se lleve la gloria. Porque de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la Biblia. Porque Dios te va a poner en lugares altos para que tú no seas cola, para que tú estés enfrente, para que tú no estés debajo, sino para que estés arriba, para que tú no estés detrás, sino para que vayas adelante. ¿Por qué? Porque tú no eres cualquier cosa, eres importante, eres especial, eres llamado, eres escogido para este tiempo. Tú no viniste a pedir, viniste a rendirte en el día de hoy. Yo aprendí durante toda mi vida que yo no vine a pedir, yo vine a rendirme. Antes yo venía
y esperando recibir unción, esperando recibir poder, esperando ser lleno. Ya yo no vengo a eso. Yo ahora vengo a rendirme. Yo ahora vengo a ofrendar. Yo ahora vengo a traer todo aquello que yo tengo en mi ser delante de la presencia de Dios y ponerlo a los pies de Cristo, para que Cristo haga algo grande y lo multiplique para la gloria y la honra de su nombre. Ponte de pie en el día de hoy, por favor. Hay un llamado para tu vida en esta mañana. Yo quiero que tú sepas que tus problemas no son maldición, son oportunidades que Dios va a usar para Él manifestar su poder a través de ti. Yo quiero que tú sepas que aquello que tú estás dispuesto a entregar, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Aquello que tú estás dispuesto a entregar, Dios lo va a multiplicar con creces. Porque lo poco en las manos de Dios es mucho. Aquello poquito que tú tienes, aquello que tú crees que es insignificante, aquello que tú crees que no es mucho, yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que en las manos de Dios es más que suficiente para hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. En esta mañana hay un llamado para tu vida. Si Dios ha hablado a tu vida, si todavía tú no has entregado tu corazón a Jesús, si todavía tú estás indeciso y no sabes hacia dónde ir, estás indecisa y no sabes qué vas a hacer con tu vida, y tal vez has dicho: ya yo no puedo más, ya mi vida no da para más, no me siento capaz, no me siento suficiente. Tal vez dirás: tengo demasiado de poco, tengo poco conocimiento, no conozco de Dios, no sé. Yo quiero que tú sepas que todo lo poco que tú tienes, Dios lo va a convertir en mucho en el día de hoy. Solamente tienes que creerle, créele a Dios. Y no es que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, porque todos podemos creer en Dios, pero creerle a Dios requiere fe. Creerle a Dios requiere confiar en Él. Creerle a Dios requiere entregarlo todo. Creerle a Dios requiere correr a los pies de Jesús y decir: Señor, me entrego por completo. Yo no puedo hacer esto con mi propia fuerza. Yo entiendo ahora lo que dice tu palabra en el libro de Joel, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Señor, yo entiendo ahora que esto se trata de un paso de fe. Entiendo que tengo que tomar una decisión el día de hoy de dejar de estar caminando solo y empezar a caminar contigo. Si hay alguien en el día de hoy que una vez conoció a Jesús, se apartó de Jesús, en el día de hoy hay una esperanza para ti, hay una oportunidad de salvación para tu vida. Hay un llamado en el día de hoy para ti. Yo te invito a que vengas acá y te reconcilies con el Señor. La Biblia dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación, y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro llamado es reconciliarte con el Padre en el día de hoy, con el Cristo de la gloria. Hay un llamado para tu vida. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, corre hacia acá, corre, ven corriendo en el día de hoy. Vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso. Acompañarnos en este mensaje del día de hoy titulado No vine a recibir, vine a rendirme. Si esta palabra habló a tu vida en el día de hoy, compártela con alguien que la necesite. Y ahora suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Y también síguenos en nuestras redes sociales para que puedas mantenerte conectado y saber lo que Dios está haciendo en Casa de Restauración. Y recuerda que la victoria no está en lo que nosotros recibimos, sino en aquello que estamos dispuestos a rendir delante de Dios. Bendigo tu vida y nos vemos en el próximo mensaje.